Buenas noches y bienvenidos a Historias de la Bruja. Mi nombre es Jaylin Rodríguez y esta noche me encargaré de que no puedan dormir. Vengan cerca del fuego y permítanme contarles un par de historias de terror. El tema de hoy es vampirismo. Antes de adentrarnos en las 4 historias de hoy, recuerden revisar en la descripción del episodio los avisos de contenido sensible. La historia de Jure Grando, también conocido como Jure Grando. Este es uno de los primeros casos de vampirismo reales de los cuales se tiene conocimiento. El hombre nació en Croacia, en la región de Istria, específicamente en el pueblo de Kringa. La vida de nuestro personaje principal de hecho es irrelevante, un aldeano cualquiera de una aldea en el medio de la nada. La verdadera historia de Jure comienza con su muerte, en 1656 y por una enfermedad. La leyenda cuenta que por 16 años Jure se levantaba de su tumba por las noches para aterrorizar al pueblo. Durante este tiempo, el hombre vagaba por las noches tocando las puertas de sus víctimas. Se dice que si las personas le abrían, morían días después. También, durante este tiempo, visitaba a su viuda o a su esposa. La mujer decía que Jure lucía como un cadáver, siempre sonriendo y jadeando sin aliento. Las visitas tenían por objetivo atacar sexualmente a la mujer. ¿Es posible que Jure extrañara a su esposa? Con los años y sus apariciones cada vez más temidas por el pueblo, el vampiro se ganó el nombre de Strigoi, que es la palabra local para algo entre un vampiro y un brujo. La leyenda continúa contándonos que los aldeanos, liderados por un hombre llamado Mijo Radetic, se dieron a la tarea de matar al vampiro. Se cuenta que el primer intento de apuñalar su corazón con un palo de espino no funcionó porque el palo rebotó sobre su pecho. El grupo volvió al día siguiente con lámparas, una cruz y de nuevo un palo de espino. Al desenterrar a Jure, los hombres encontraron el cadáver perfectamente conservado y sonriendo. Nuevamente, intentaron apuñalar su corazón con el palo, pero de nuevo, no pudieron penetrar la carne del Strigoi. Durante la noche, también intentaron exorcizarlo sin éxito. Al final, Stipan, uno de los aldeanos, decidió cortarle la cabeza con una sierra. Se dice que el primer corte arrancó sangre y gritos del vampiro. Con esto, el pueblo vio su paz restaurada y probablemente la viuda de Jure pudo dormir tranquila. Esta es la primera historia de la noche. ¿Qué les parece la historia del Strigoi Jure? A mí en lo personal me parece bastante interesante, es una de las primeras historias registradas y aún así el pueblo intenta asesinarlo con una estaca de madera varias veces. De hecho, si no me equivoco, son 2 veces hasta que uno de los aldeanos decide que ha tenido suficiente y va y recurre a un método un poco más violento, podríamos decirlo, cortándole la cabeza con una sierra, que claramente creo que a cualquier cosa que no le corte la cabeza se muere. Probablemente esté equivocada y exista algo en el mundo a lo que si no le corta la cabeza siga vivo, pero debe ser una excepción a la regla y no la regla. Pero sí, me parece bastante interesante. También me parece interesante que las estacas de madera como que rebotaban contra su pecho. No solamente no lo podían atravesar, sino que rebotaban. Era como si estuviera hecho de un material repele estacas de madera. También me parece súper interesante toda la mística que existe en el pueblo respecto a los vampiros y los brujos, o los brujos vampiros, al punto de tener un nombre y de prácticamente saber qué es lo que está pasando con el hombre. Claro que les tomó 16 años de tenerlo, pero desde el puro inicio sabían lo que estaba sucediendo. E incluso lo empezaron a llamar así. Entonces me parece súper interesante el folclore que rodea toda esta historia. Además me parece súper interesante que Jure no dejaba en paz a su esposa, no la dejaba volverse viuda en paz, al punto de irla a perseguir todas las noches. De hecho, ella es una de las mujeres que se ve como más afectada dentro de esta historia. Bueno, esta ha sido la primera historia. Recuerden decirme qué les ha parecido esta corta primera historia de la noche. A continuación, avanzamos con la segunda historia. Vlad el Empalador.
Esta segunda historia es bastante conocida, sin embargo, decidí darle una perspectiva histórica para que podamos entender cómo era el verdadero Drácula, el verdadero Vlad el Empalador, o Vlad III de Valaquia, Vlad Dracul o Vlad el Empalador, como el título de esta historia. Nuestro protagonista fue príncipe de Valaquia entre 1456 y 1462. La época de su nacimiento y el lugar lo formarían como la leyenda que conocemos hoy en día. Vlad nació en la época en la que el Imperio Otomano se expandía. El Imperio Otomano era uno de los imperios más grandes de la historia. De hecho, pocos años antes de los años en los que se sitúa nuestra historia, habían tomado Serbia, Grecia y Bulgaria. Todos estos habían sido sometidos al Imperio Otomano. Y ahora el imperio había vuelto su mirada hacia Hungría, incluyendo lo que actualmente es Rumanía y en específico Transilvania. Las llamadas guerras de frontera se volvieron la norma en esa época. Y con las guerras vienen aparejadas las represalias. A nadie le gusta que asesinen a sus compañeros. Vlad el Empalador vivió toda su vida intentando sobrevivir a este entorno. Con tan solo 13 años fue entregado junto a su hermano Radu como rehén a los otomanos, es decir, como garantía de que su padre permanecería sumiso. Sin embargo, esta sumisión le jugó en contra a su padre. El regente de Hungría vio esta relación como una alianza y una excusa para atacar sus tierras. El padre y el hermano mayor de Vlad murieron a manos de su propio señor en diciembre de 1447. El regente de Hungría puso entonces a alguien de su agrado en las tierras de Dracul, pero los otomanos decidieron apoyar a Vlad en su reclamo al trono de Valaquia. Tras 2 intentos, el muchacho se hizo con su asentamiento señorial. La primera apoyado por los otomanos, la segunda por los húngaros. Lo importante es que una vez en el poder, el hombre entró en conflictos con los nobles valacos y con los sajones de Transilvania, que apoyaban el reclamo de su hermano ilegítimo, Vlad el Monje. Es importante decir que estos 2 grupos que mencioné eran buena parte de los dueños de las tierras circundantes, es decir, los dueños de parte de las tierras de las que Vlad era regente, pero que también significaban una buena parte de su gente que tenía que pagar tributo. Es durante este reinado, que de hecho es su primero de 2, y en estas circunstancias históricas y culturales, en las que Vlad se gana el apodo de Vlad el Empalador, y donde nuestra historia se va a centrar. Existen distintos relatos sobre la crueldad del hombre, de alemanes y de eslavos. La imprenta había sido recientemente inventada, y esto no le hizo ningún favor a la fama de Vlad. Los germanos escribieron sobre sus incursiones de saqueo en Transilvania, probablemente basándose en testigos oculares. La descripción que encontramos es que era psicópata, demente, sádico, asesino horrible y masoquista. Son en estos textos que encontramos las primeras menciones a sus enemigos empalados. Construyó un gran caldero de cobre y colocó una tapa de madera con agujeros en la parte superior. Puso a la gente en el caldero y metió la cabeza en los agujeros y los ató allí. Luego lo llenó con agua y prendió fuego debajo de él, y dejó que la gente llorara hasta que se hirviera hasta morir. Y luego inventó las torturas espantosas, terribles e inauditas. Ordenó que las mujeres fueran empaladas junto con sus bebés lactantes en la misma estaca. Los bebés lucharon por sus vidas en los senos de su madre hasta que murieron. Luego les cortaron los senos a las mujeres y pusieron a los bebés dentro de cabeza. Así los hizo empalar juntos. Los relatos eslavos lo posicionan como un hombre que hacía lo necesario para mantener el poder de sus tierras, sin quitarle lo brutal. Como dato de color, los eslavos creían que la conversión de Vlad al catolicismo es lo que finalmente lo mató. Se dice que Vlad perfeccionó la forma de mantener con vida por mayor tiempo a los prisioneros empalados, ya que no era una forma de acabar con ellos, sino de usarlos como arma psicológica contra el enemigo. Cuenta la leyenda
que uno de los mayores actos de crueldad de Vlad fue el Bosque de los Empalados, donde hizo talar 20.000 árboles para empalar la misma cantidad de prisioneros. Se dice que los invasores tenían que atravesar el bosque de amigos, conocidos, compatriotas, en algunos casos incluso familiares, que agonizaban hasta la muerte antes de poder atacar al hombre. Desde 1976, el gobierno de Rumanía declaró a Vlad Dracul héroe nacional, celebrando el 5º centenario de su muerte bajo las bases de crueldad justificada por fines políticos. Después de esta historia se deben de estar preguntando, al menos muchos de ustedes, porque la verdad es que esto es una historia bastante conocida, ¿cómo Vlad se convirtió en un vampiro para el mundo? Bueno, la respuesta está con Bram Stoker. Este fue el primero en hacer una conexión entre Drácula y el vampirismo en su libro Drácula. Sin embargo, el hombre realmente no sabía mucho sobre el Vlad del que hemos estado hablando, sobre el Vlad cuya vida hemos estado analizando. Solo había leído un libro sobre él, de hecho. De lo que sí tenía conocimiento era del folclore romano, sobre vampiros bebedores de sangre. ¿Recuerdan todo lo que hemos estado hablando desde la primera historia? Es decir, Bram Stoker mezcló dos temas e hizo nacer al Drácula que todos conocemos y amamos actualmente. Sin embargo, la figura histórica real, al menos a mi parecer, merece la misma atención que ha recibido la figura literaria. ¿Qué les parece a ustedes la figura de Vlad, la figura histórica de Vlad Dracul? A mí me parece increíblemente cool, rima, porque, no sé, además de que defendió sus territorios de la frontera, tiene uno de los nombres más interesantes de la historia, que es Dracul, que es el nombre que viene con su posición. Y realmente entiendo que fue un poco extremista en los métodos que tenía. Sin embargo, hay bastante más que no cubrí, tipo la diversidad de tropas que se tenían, la diferencia de gente que se tenía para pelear y el hecho de que el tener una guerra psicológica le valió el poderse mantener en el poder durante el tiempo que lo hizo. Porque realmente era muy difícil mantenerse como príncipe en uno de estos territorios en esta época. Entonces, insisto, no estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que estoy fascinada históricamente por sus métodos. Bueno, esta ha sido la segunda historia. ¿Ustedes qué opinan de Vlad? ¿Les parece que sus métodos están justificados? ¿Les parece que jamás los métodos van a estar justificados? Los leo. Avanzamos hacia la tercera historia de la noche. La historia de Elizabeth Báthory. Al igual que hicimos con Vlad, vamos a analizar la figura histórica de Elizabeth Báthory. Existen diferentes relatos, diferentes leyendas, diferentes cuentos que giran alrededor de ella. Cada uno peor que el otro, debería admitir. Sin embargo, me parece que para poder tener un entendimiento real de quién era el vampiro real detrás de la persona, debemos de adentrarnos en su historia real. Entonces eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Nacida en 1560, en lo que actualmente es Eslovaquia, del Reino de Hungría. Fue conocida como la Condesa Sangrienta. La muchacha estaba intensamente relacionada con la nobleza gobernante y disponía de muchísimas tierras por derecho propio. Sin embargo, ni el dinero, el estatus o la educación pudieron detener los ataques que empezó a experimentar desde niña y que actualmente se cree que eran ataques de epilepsia. En esta época, los síntomas eran tratados untando sangre de una persona sana en los labios del enfermo. Además, se acostumbraba a dar al enfermo un brebaje con sangre y un trozo de pieza de cráneo de una persona sana cuando los episodios se detenían. Todo muy normal. Elizabeth parecía predestinada a tener una historia relacionada con la sangre desde pequeña. Para los 13 años de edad, se cree que la condesa dio a luz a un niño ilegítimo que concibió con un aldeano sin título. Sin embargo, esto nunca fue probado, y las acusaciones se dieron hasta después de su muerte. Sea o no cierta la historia sobre el niño ilegítimo,
La muchacha se casó a los pocos años con un conde miembro de la familia Nadasti, lo que le dio a Elizabeth poder sobre Transilvania y el reino de Hungría. Se dice que la leyenda de la condesa sangrienta nació con el matrimonio, ya que su esposo le enseñó a torturar. Cuentan las habladurías de esta época que el hombre disfrutaba de captar doncellas, inmovilizarlas, cubrirlas de miel y acercar diferentes insectos para que él y su esposa Elizabeth pudieran ver cómo eran consumidas lentamente. Se cuenta también que el hombre le regaló un guante hecho de espinas, que además tenía garras por uñas, con el que la mujer acostumbraba a golpear a sus empleados cuando se le antojaba. Y seamos honestos, siempre que hablamos de vampiros vamos a conectar en algún punto con alguna historia erótica. De hecho, se dice que Elizabeth disfrutaba de las orgías. En estas, su cuerpo joven e inmaculado era producto de admiración, de una admiración casi reverencial. Además, tenía una tía de nombre Clara, que se cuenta que le enseñó brujería y alquimia, que además la unió a un grupo privado de gente afín. La muchacha parece haber sido entrenada bajo el ala de su marido y de su tía. Sin embargo, el epítome de su crueldad lo alcanzaría cuando quedó viuda y adquirió poder sobre parte de las tierras de su marido. En 1604, se mudó a un pueblo alejado en el que empleaba a toda doncella joven del pueblo, mismas doncellas que nunca más eran vistas. Se dice que la gente del pueblo empezó a esconder a sus hijas para que no tuvieran que servir a la señora. Esto, de hecho, si nos vamos a registros medievales de otros pueblos, suele ser considerado algo de lo cual enorgullecerse, algo que cualquier joven que no es de la nobleza desea y busca. Las personas del pueblo estaban desesperados, en especial porque la justicia no iba a hacer nada por ellos. Los nobles podían hacer lo que quisieran con los plebeyos en esta época y en este país. Las leyes no les aplicaban, así que Elizabeth estaba protegida. Al menos hasta que al no conseguir más doncellas plebeyas, tuvo que recurrir a utilizar a las muchachas de casas nobles menores. Estas muchachas de casas nobles menores eran enviadas a ella para que fueran instruidas por la influyente mujer. Es decir, sus familias esperaban que las muchachas fueran educadas, que fueran presentadas a buenos partidos, que fueran llevadas a diferentes entornos sociales que les ayudaran a alcanzar un mejor estado social. ¿Y qué se encontraron? Bueno, se encontraron con una mujer que fue culpada de al menos 80 muertes. Al menos 80 que estén registradas, porque se presume que fueron al menos 600. Y de estas, sean 80, sean 600, todas eran muchachas. Y todas eran muchachas bajo su cuidado. Debido a todas las muertes, al aire de miedo, de asesinato, de oculto que rodeaba a la mujer, se empezó un juicio en su contra. Y como les mencioné, porque algunas nobles menores habían desaparecido. Dentro de los crímenes de los cuales se le acusaba, se encuentran tomar baños regulares con sangre de vírgenes, o al menos de muchachas que eran vírgenes cuando la tortura para conseguir su sangre comenzaba. No quiero andar mucho en este detalle, pero pueden hacerse una idea. Todas estas torturas, todos los diferentes métodos que utilizaba, el hecho de asegurarse de que las muchachas fueran vírgenes y de acabar con este aspecto mientras acababa con su vida también, eran con el fin de mantener su juventud intacta. Se dice que durante el juicio 4 sirvientes fueron condenados por ayudar a la condesa. Estos 4 sirvientes, de hecho, confesaron después de haber sido torturados. Un dato para pensar. Pero la mujer fue condenada, contrario a estos que fueron asesinados. Ella solo fue condenada a una especie de arresto domiciliar en su castillo. Al inicio se creía que iba a estar encerrada solamente en su habitación. Sin embargo, registros de personas que fueron a visitarla después dejan constar que podía caminar con total libertad siempre que no abandonara los terrenos. También se dice que a su muerte en 1614 su piel seguía siendo tan tersa como cuando cumplía 20 años.
Esta historia es sumamente interesante, de hecho es de las historias de vampiros que más me gustaban cuando era adolescente, que fue mi época de obsesión con los vampiros, Sunrise y todas estas cosas. Tengo que admitir que no me gustaba Crepúsculo. Pero bueno, esta historia es súper interesante, como venía diciendo, y no es difícil ver de dónde proviene la idea de que la condesa sangrienta era un vampiro. Sin embargo, más que un vampiro despiadado, Elizabeth parece una víctima de su época. Muy similar a Vlad, sin embargo, en este caso sí me atrevo a decir que es una víctima. Es una mujer con demasiado poder en una época en la que no solo no era normal o bien visto, sino que en una época en la que las guerras eran la orden del día. Si lo notan, no hay demasiada diferencia de años entre la historia de Vlad y la historia de Elizabeth. Hay como unos 40 años, una cosa así. Entonces estaban en un ambiente en el que día a día se buscaba expandirse y tomar todo lo que estaba al paso, es decir, todo lo que los ejércitos podían tomar. Elizabeth a mí me parece que pudo haberse convertido en un problema para la sociedad de la época. Era una mujer con demasiado poder por sí misma y que adquirió incluso más poder cuando su esposo murió. De hecho, el punto más interesante de esta historia es que recuerdan que mencioné que ella fue sometida a un juicio. Bueno, el hombre que empezó la acusación en su contra le debía una cantidad increíble de dinero a Elizabeth. Es decir, estaba en deuda con ella. Y esta cantidad de dinero fue saldada, es decir, se eliminó la deuda cuando la mujer entró en juicio. Ni siquiera tuvo que haber sido declarada culpable. Con el simple hecho de entrar en juicio, el montón de deuda que tenía se le eliminó. Y otro dato interesante sobre este mismo hombre es que era además uno de los amigos más cercanos del difunto esposo de Elizabeth, al que el esposo de Elizabeth le había pedido que la cuidara tras su muerte. A mí me parece que el señor quería cuidar muchísimo más que a su esposa. Quería cuidar sus bienes también. Y no le funcionaba tener a una mujer estudiada y que aparte era rica por sí misma en el poder. Pero bueno, esta es al menos mi interpretación de la historia que acabamos de ver. ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente creen que Elizabeth haya acabado con la vida de tantísimas doncellas? ¿Realmente en el pueblo les tenían miedo al punto de no enviar a sus hijas a trabajar con ella o de intentar eliminar el hecho de que fueran doncellas lo antes posible? A mí siempre me pareció muchísimo más interesante la versión en la cual es una vampira, obviamente. Mi espíritu de adolescente siempre va a creer que los vampiros son reales y que Lestat algún día va a convertirme en una. Sin embargo, la realidad en muchos momentos es muchísimo más temible y aterradora que la ficción. La cuarta y última historia de la noche es la del vampiro de Flores. En esta última historia salimos del viejo continente y nos vamos volando hasta Buenos Aires de Argentina. Es muchísimo más moderna, así que hemos hecho casi como un recorrido histórico de historias de vampirismo que se creen todas son reales. La leyenda del vampiro de Flores data del año 1979. Por aquella época, un circo llegaba a Buenos Aires y con la carpa amarilla venía también un acto poco conocido, casi se podría decir que nunca antes visto. Belek, con el pelo rojo como la sangre y los ojos celestes como vidrios. Húngaro de origen. ¿Ven la conexión? Era presentado como un fenómeno que miraba al público con odio desde el centro de la carpa. El tiempo pasaba y los artistas del circo, poco a poco, se unían más a la comunidad. Algunos alquilaron apartamentos, viviendo como uno más de la ciudad. Al menos, hasta que empezó a correr la noticia de que los animales del circo estaban apareciendo muertos, con 2 agujeros en el cuello y drenados de sangre, claro. Los miembros del circo, todos, incluidos los que se habían hecho unos con la población de la ciudad, se reunieron a hablar de lo que estaba pasando. Para su sorpresa, en la reunión faltaba uno. ¿Quién? Belek. A los pocos días, sus compañeros lo encontraron comiéndose a un pequeño mono tití,
uno de los últimos animales y de los más queridos por sus compañeros. No se sabe qué hablaron los miembros del circo con Belek o si hablaron algo. Lo único que se sabe es que esa misma noche el circo entero levantó amarres y partió en medio de la oscuridad. Todos, hasta los artistas que empezaban a hacer vida en Buenos Aires. Todos, menos Belek, al que dejaron atrás, abandonándolo en el Bajo Flores. Los vecinos entraron en pánico con los avistamientos de Belek. Se dice que se escondía en casas abandonadas, que se alimentaba de ratas, de gatos e incluso de los perros de la calle. Las personas del barrio empezaron a usar botas altas por miedo a que los agarrara de los tobillos y collares de ajo, ya que creían que por su forma de alimentarse era un vampiro. Se dice que pasado el tiempo, unos muchachos del barrio lograron atraparlo por suerte con una red. Lo vieron mientras jugaban fútbol en una cancha de tierra y no dudaron. Entre los tres discutían qué hacer con la criatura una vez que lo tomaron. Uno decía que tenían que entregarlo a la policía. Otro decía que tenían que golpearlo. El tercero decía que tenían que asesinarlo ahí mismo. Tan difícil fue tomar una decisión que Belek tuvo tiempo de abrir un hueco en la red con una cuchilla, fugándose pese a los esfuerzos de los muchachos. Cuentan que nunca más volvieron a verlo en Bajo Flores, pero también que solo cambió de lugar, que se relegó al cementerio y a sus alrededores, donde aún hay gente que asegura haberlo visto. ¿Conocían una historia similar o conocían esta misma historia? Yo sé que en mi país hay una historia bastante similar, sin embargo, se llama la del vampiro del Morazán. Tal vez en otra entrega sobre vampirismo o sobre vampiros podría incluirla, es bastante corta. De hecho, no la incluí en este episodio porque no hay como una historia real sobre sus orígenes o qué ha pasado o qué. Simplemente es una especie de vampiro que aparece en un parque y habla con las muchachas y las muchachas pierden la conciencia y después aparecen llenas de sangre. Pero me parece que es una temática un poco recurrente el hecho de que hayan vampiros de barrio. Los voy a empezar así, a llamar así, vampiros de barrio, porque son vampiros que responden como a una comunidad y al folclore de una comunidad. De este me llamó mucho la atención su país de origen, que estaba muy relacionado con todos los otros. Y además que los avistamientos han salido en periódicos, hay artículos y hay bastantes menciones respecto a él. Si bien no es Vlad Tepes o Ersevatori, sí lo pondría al nivel de Yure, el primero que vimos, y al nivel de varios otros vampiros que, como dije, voy a empezar a llamar vampiros de barrio. Me despido deseándoles una muy feliz noche y, como siempre,